¿Qué onda gente? Antes de comenzar con la teoría, quería decirles que si se suscriben, comentan y le dan like les agradecería mucho ya que soy nuevo en YouTube y sin más que decir los dejo con la teoría. Acumulando una alta puntuación como villano, pero el trabajo de héroe era mucho más que simplemente destruir villanos. El uso excesivo de fuerza sobre algunos villanos podía meter a los aspirantes a héroe en serios problemas. Probablemente entraría, pero el chico era obviamente problemático. De ninguna manera iba a terminar en la clase de Aizawa. Black podía quedárselo, discutiría con Nezu al respecto. El chico tenía un historial disciplinario. El uso excesivo de su don con un compañero durante una pequeña pelea en el patio le había causado bastantes moretones y quemaduras. Dudaba mucho que fuera solo una pequeña pelea en el patio. Había entrevistado al profesorado de la preparatoria Aldera después de que Bakugo aprobara el examen escrito para ver si habían notado algún comportamiento extraño en el chico. Tendencias agresivas o comportamiento abusivo eran lo principal que buscaba. Todos los profesores le habían dado respuestas estelares. A todos los efectos, el chico era un ángel a sus ojos. Dudaba mucho de tales cosas. Por muy perfecto que hubiera sido su expediente en la preparatoria, el salvaje atacando salvajemente a los robots sin importarle sus compañeros era prueba suficiente de ello. Era evidente que los demás profesores no compartían las mismas preocupaciones que Aizawa sobre el chico. Elogiaban sus acciones, pero Nezu notó el ceño fruncido que le dedicaba a la pantalla donde aparecía. El ceño se transformó en una sonrisa al notar que Aizawa lo observaba y la pequeña rata inmediatamente empezó a escribir frenéticamente en su consola, aparentemente prefiriendo una conversación privada en presencia de otros profesores. Nezu, impresionante, ¿no? Aizawa suspiró sabiendo que el director solo lo molestaría más si no respondía. Aizawa, no. Neu. Oh, pero ni siquiera había preguntado todavía. Aizawa, dáselo a Vlad. Neu, ay, caray. ¿Quién más podría contenerlo salvo tú y tu Asure? Aizawa. La hemogénesis de Vlad también puede funcionar bien para mantenerlo bajo control. Neu, claro, seguro. Y Nezu, debería darle también el monitor 10. Centro de batalla Vlad. Aizawa se concentró en las pantallas, observando cómo un chico común y corriente corría por un callejón para atacar a uno de los robots villanos y salvar a otro examinado. Le dio un arma que le había quitado a un robot anterior y le indicó la dirección de otros robots que fácilmente podría haber atacado. Aizawa actualizó los puntos de rescate a ese solicitante, notando que algunos otros ya habían hecho sus propios conjuntos de recomendaciones sobre cuánto debería recibir ese solicitante. Antes de responder al mensaje de Nezu, Aizawa, los quirks que mejoran la fuerza son comunes y para Vlad son bastante fáciles de manejar. ¿Estás seguro de que es una habilidad que mejora la fuerza? Adjunto. Aizawa frunció el ceño examinando el perfil del solicitante con más detenimiento. Había información a la que no estaba seguro de tener acceso y le lanzó una mirada fulminante a la rata, quien no dio señales visibles de haberla notado. Aún así, ya que tenía la información, mejor que la leyera. Esta no era la única grabación de los exámenes que tendrían que presentar. Después de todo, la puntuación de cada estudiante debía contabilizarse correctamente. Era fácil perder puntos y rescates en una primera visualización. Con cuidado, leyó la solicitud y arqueó una ceja al ver el nombre que figuraba en el archivo. Izuku Midoriya rápidamente abrió el expediente disciplinario de Katsuki Bakugo, resaltó el incidente relevante y se lo envió a Nezu antes de continuar leyendo. Si Aizawa ya sospechaba algo, sabía que el director podría averiguar la historia completa mucho más rápido. Después de eso, Aizawa continuó con la solicitud de Midoriya. La mayor parte de la información era irrelevante, aunque el niño tenía una brillante recomendación de la Academia Kamiar Ninjutsu. Interesante, ese Kamiara, ¿por qué no recomendó al estudiante? Entonces, finalmente llegó a lo que Nezu había insinuado. Kirk, Dojutsu, Gakugan y Sharingan. Aizawa tardó unos instantes en volver a evaluar al solicitante en los monitores con la información que estaba leyendo sobre su don. El informe contenía información útil de terapeutas especializados en donaciones. El primer informe era el estándar para donaciones nuevas. El único problema era que ésta se manifestó por primera vez a los 6 años, más tarde que los 4 habituales, por lo que el niño debió de desarrollarse tardíamente. El informe proporcionaba información sencilla sobre el don. Se basaba en los ojos y cada uno de ellos tenía habilidades diferentes. También era un nuevo don de tipo mutación.
Ambos ojos podían activarse, pero solo el derecho permanecía con el cambio permanente. El izquierdo recuperaba su color original. Su ojo izquierdo le proporcionó reflejos y percepción mejorados y le permitió copiar habilidades a nivel de memoria muscular. Su ojo derecho le proporcionó 360 GR de visión, lo que le permitía ver en todas direcciones e incluso tenía propiedades de rayos X, lo que le permitía ver a través de objetos o dentro del cuerpo humano. Su visión también era telescópica. Siempre que estuviera dentro del alcance podía verlo. La mayoría de las personas solo contaban con una evaluación de un terapeuta de don en sus expedientes, pero Midori ya era la excepción. A los 12 años experimentó un despertar de don cuyo único factor desencadenante fueron las emociones exacerbadas por el estrés. Había una nota del médico que sugería que el don de Midori ya podía despertar múltiples veces, lo que desbloquearía nuevas habilidades. Después del despertar del Kirk, la percepción de Midori ya con su ojo izquierdo había avanzado significativamente, mientras que su ojo derecho permitió la manipulación de su sistema interno de vías de Kirk para mejorar su cuerpo, incluso pudiendo expulsar la energía de Kirk de su sistema para afectar otros sistemas de vías de Kirk, bloqueando potencialmente el acceso al Kirk de alguien. Una habilidad de tipo borrado con la ventaja de poder reforzarla mejorando su propio cuerpo. Interesante. Aizawa volvió rápidamente a los monitores, observando al chico que junto con otros dos aspirantes luchaba contra el puntero cero. Observó cómo usaban el don de la chica para lanzar un coche contra el puntero cero, haciéndolo impactar en un punto crítico. La explosión resultante fue brillante y Aizawa no pudo evitar sonreír con suficiencia. Como el puntero cero se dirigía al resto de los examinados, probablemente les daría la enorme cantidad de puntos. Derribar el punto cero suponía una puntuación oculta de 60 puntos de rescate por salvar la ciudad y a los examinados que huyeran. Como los tres trabajaban juntos, cada uno se llevaba una parte de la puntuación. 20 puntos de rescate para cada uno, sumados a los 10 puntos anteriores, significaban que el chico tenía una cantidad considerable de puntos de rescate. Al volver a su blog de notas, se dio cuenta de que el director le había enviado una respuesta. Nezu, interesante. Y Nezu, pasaré algún tiempo investigando esto. Nezu, gracias por avisarme de esto. Aizawa, quiero a Midoriya en mi clase. Neu. Oh, Aizawa, detente. Ya han pasado 2 meses desde Navidad. Neu, siempre es Navidad. Aizawa, no te acabo de dar un regalo interesante. Seguro que te divertirás mucho con ese joven héroe. Aizawa y Nezu, acepta lo que me digas o te quedas con Bakugo. Aizawa. Gracias, director Nezu, usted realmente ha trabajado para garantizar que solo tenga los estudiantes menos molestos en mi clase. Nezu, me alegro de que pienses eso. Aizawa, te lo conseguirás de todos modos. Aizawa, ¿quién te enseñó a usar emojis? Nezu, ¿quién dice que no he sabido usarlos todo este tiempo? Aizawa, de verdad me has decepcionado hoy. Aizawa no pudo evitar soltar un suspiro de fastidio ahogado, volviendo su atención a los monitores. Estos seguían funcionando. A pesar de que el examen había terminado, Midoriya y el examinado de pelo morado estaban agrupados alrededor de la chica morena que parecía haberse lastimado el tobillo. Probablemente por todos los escombros que le cayeron encima durante el ataque inicial del punto cero. Debería haber podido escapar usando su don, pero la incómoda posición en la que se encontraba no le había dado suficiente espacio para mover las manos y activar su don. Parecía que Chiyo ya se estaba ocupando del problema. La heroína joven ya estaba trabajando, usando su don para curar la pierna del solicitante con bastante facilidad. Al observar a su nuevo y estimado miembro del profesorado, Aizawa no pudo evitar burlarse de la ridiculez de All Might. El hombre había recibido una consideración especial por ser un exalumno respetado y un buen héroe, pero Aizawa dudaba de su capacidad docente. Aizawa se había tomado el tiempo de cursar estudios superiores en docencia, por muy poco ortodoxos que fueran sus métodos, al igual que el resto del personal de la UA. No era lógico que a All Might se le permitiera enseñar heroísmo cuando ni siquiera tenía licencia para enseñar. Sospechaba que había una conspiración entre Nezu y All Might y que se trataba de algo más que un simple cambio de rumbo en su carrera en los últimos años de la carrera de Olm. Volviendo a los monitores, notó que empezaban a mostrar repeticiones del examen y volvió a prestar atención a los demás. Mientras los estudiantes terminaban sus partes, los profesores tenían que corregir el examen correctamente, lo que implicaba ver más los monitores. En opinión de Aizawa, una sola vista no era suficiente.
Nezu estaba fascinado por la información que Aiza le había enviado. Ya había analizado a todos los posibles solicitantes a héroe durante la primera presentación y ahora se estaba tomando su tiempo para leer el paquete de información que le habían enviado sobre Bakugo Katsuki. Había una mancha en el historial del joven por una pelea en el patio de recreo que se salió de control, o al menos eso era lo que las autoridades habían propuesto. No fue muy difícil para el ser más inteligente del mundo piratear los servidores del hospital y rastrear el historial médico de Midoriya de aquella época. Quemaduras de segundo grado y costillas magulladas suenan como si el niño hubiera sobrevivido a una caída de un edificio en llamas, no a una pelea en el patio de recreo, analizó Nezu fácilmente antes de profundizar más en esta gran conspiración que había caído en su regazo. La madre Bakugo Mitsuki, antes Reya Mitsuki. Y fíjense, formó parte de un grupo extremista que pregonaba los ideales del Ejército de Liberación Meta durante su época universitaria. Interesante. Me pregunto qué tan profundo es esto, pensó Neu con las yemas de los dedos borrosas sobre la consola mientras una sonrisa frenética comenzaba a dibujarse en su rostro. Rápidamente se encontraron conexiones entre Mitsuki y el superintendente del distrito escolar de Alderón, junto con políticas escolares que fomentaban que los profesores siguieran la doctrina del AMLA. Promover a los fuertes y menospreciar a los débiles. Mantener los expedientes de los estudiantes prometedores lo más limpios posible. Dios mío, qué emocionante. Una conspiración dentro de su prefectura. Prácticamente en el patio trasero de la UA, Nezu ya veía oportunidades para usar su bola de demolición. Sería divertidísimo. No hace falta decir que la sonrisa maníaca de Nezu permaneció en su rostro durante el resto del día, inquietando al resto de sus colegas, especialmente a Yaua, quien estaba empezando a arrepentirse de haberle enviado ese paquete de información a Neu. La semana siguiente fue muy estresante para los tres adolescentes. Si bien habían dedicado muchas horas a estudiar y sentían que habían dado un buen resultado en el examen práctico, eso no significaba que fueran inmunes a la inquietud posterior al examen sobre si habían aprobado o reprobado. Izuku y Eijiro podían hablar por teléfono con frecuencia, mientras que Itura e Izuku se reunían todos los días durante y después de la escuela para hablar sobre el examen. Para liberar la energía nerviosa, Itsuka e Izuku solían entrenarse entre sí, sin contar sus peculiaridades. Esto les ayudaba a alejar el frío de principios de marzo y los mantenía en forma ahora que no estaban enfrascados en las actividades del dojo. Ambos pasaron mucho tiempo entrenando. Tras una de esas sesiones de sparring, terminaron uno al lado del otro, sentados al pie de un árbol, apoyados el uno en el otro. Estaban sudorosos y jadeaban para recuperar el aliento tras el intenso entrenamiento. Izuku no creía que las relaciones debieran ser así, pero Yuka insistió en que no se contuviera durante un entrenamiento. Aunque notaba que algo había pasado en la última ronda, era evidente que sus bloqueos se habían vuelto descuidados y su técnica empezaba a fallar. La mente de Ituka no estaba completamente concentrada en el combate, por lo que falló una fuerte patada con gancho que la envió al suelo. Mientras intentaba recuperar el aliento, Izuku le extendió la mano para que pudiera ponerse de pie nuevamente. Bueno, vamos a tomar agua, dijo Izuku alegremente, ayudando a Yuka a levantarse mientras caminaban hacia sus mochilas, que estaban a la sombra de un melocotonero. El clima primaveral temprano significaba que el árbol estaba en plena floración y proporcionaba una agradable sombra para protegerse del calor del sol. Aunque el clima era fresco, habían sudado mucho durante todo ese entrenamiento. Izuku sacó su agua de una mochila, dio un gran trago, tragó saliva y dejó escapar un suspiro de alivio al sentir la frescura que le llegaba a los huesos. Se sentó al pie del árbol, cerró los ojos un momento y se recostó contra la corteza, intentando calmarse. Después del entrenamiento, sintió a Itsuka sentada a su lado con la cabeza apoyada en su hombro mientras permanecían en silencio unos instantes antes de que Ituka rompiera el silencio. Lo siento, debería haber prestado más atención durante el entrenamiento, admitió con una voz teñida de amargura que Izuku no esperaba oír. Está bien. Debería haberlo llamado cuando me di cuenta de lo fuera de juego que estabas, respondió Izuku abriendo los ojos para mirar a Itsuka con una sonrisa burlona en su rostro. Itsuka hizo pucheros en respuesta, luciendo como si estuviera a punto de discutir antes de que sus rasgos cambiaran a más melancólicos y diera un suspiro de resignación. Lo sé. Es solo que la espera de estos resultados me está matando. Respondió Yuka exasperada, dejando caer la cabeza sobre su regazo. Como si supiera que me fue bien, ese examen escrito fue pan comido y sentí que ya había eliminado suficientes robos.
Sé que estoy siendo tonta, pero no puedo evitar preocuparme cuanto más se alarga la espera. Ichuka tenía los ojos cerrados mientras hablaba, e Izuku aprovechó para pasarle los dedos por el pelo naranja, algo que siempre parecía calmarla. Lo harás bien. Nos hemos esforzado mucho para entrar en la y los supervisores del examen debieron ver lo genial que eras. Estoy seguro, dijo Izuku con voz suave mientras Ichuka abría los ojos y lo miraba fijamente, sorprendida momentáneamente por la adoración en el rostro de Izuku. Una mirada que la hizo sonrojar. Seremos héroes, Ichuka, prometió Izuku dedicándole a Yuka una sonrisa segura. Yuka lo miró a los ojos y sintió que su preocupación se desvanecía, reemplazada por una extraña sensación en el estómago. La misma sensación que sentía siempre que estaba cerca de él. Sus cejas se fruncieron por un momento antes de que una mirada hambrienta apareciera en los ojos de Ichuka, que sorprendió a Izuku por medio segundo antes de que de repente lo empujaran contra el árbol. Yuka se había estirado y lo estaba besando fuerte y desesperadamente. Izuku gimió al recibir el beso, obedeció y le devolvió el beso, agarrándole las caderas y frotando sus muslos mientras sus lenguas luchaban por dominarla. El gemido de agradecimiento que Ichuka le lanzó debió significar que algo estaba haciendo bien. Esta era la primera vez que habían tenido tanta intimidad física. Sus besos anteriores eran mucho más suaves. Yuka le agarró el pelo casi dolorosamente por un momento antes de separarse, respirando profundamente. El suave abrazo del viento en su piel hizo que Izuku recordara dónde estaban. Aunque su ubicación era remota, todavía parecería inapropiado si lo atraparan en una posición tan comprometedora. Itsuka, deberíamos. El choque de labios contra los suyos lo detuvo cuando las manos de Yuka pasaron de agarrarle el pelo a bajarle la camisa. Izuku no era tan corpulento como Eijo, pero los años de entrenamiento lo convertían en un hombre físicamente en los músculos marcados bajo la camisa lo demostraban. Ichuka pareció estar de acuerdo, emitiendo un murmullo de agradecimiento mientras su lengua luchaba por dominar la de Izuku. Siguieron descendiendo e Izuku se dio cuenta dolorosamente de lo apretados que le resultaban sus pantalones cortos en ese momento. Al mismo tiempo, había un toque de preocupación, ya que nunca habían hecho algo así. Yuka pareció darse cuenta también al interrumpir el beso con las manos ahora bajo su camisa. Sus ojos se clavaron en los de Izuku como pidiendo permiso para continuar, con un anhelo innegable que Izuku estaba seguro de que se reflejaba en los suyos. Este repentino ataque de pasión parecía haber surgido de la nada para ambos y ahora no estaban seguros de cómo proceder. Itsuka, deberíamos parar este lugar. Deberíamos hacerlo en un lugar especial, ¿no? Preguntó Izuku. Aunque vacilante, Ichuka pareció reflexionar sobre la pregunta. La neblina de lujuria en su mirada se suavizó un poco. No, mejor que te la juegues, Izuku, sobre todo para vivir la experiencia completa, dijo Yuka con una sonrisa antes de que Izuku se estremeciera al sujetarlo por encima de los pantalones cortos, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Dicho esto, jugar con el equipo debería estar bien, ¿verdad? Preguntó Itsuka con una ceja levantada mientras lo acariciaba suavemente a través de la tela de los pantalones cortos. Izuku respondió, besándola con avidez, sobresaltándola, aparentemente por unos instantes antes de que ella le devolviera el favor. Fue una buena mañana para ser Izuku Midoriya. A la mañana siguiente, Izuku no pudo evitar despertar con una sonrisa. Las actividades del día anterior aún estaban frescas en su mente. Marcaban una nueva etapa en su relación, una de la que ambos estaban muy satisfechos. Pasó la mayor parte del día haciendo esto le ayudó a conseguir un trabajo a tiempo parcial mientras ayudaba a las empresas que lo habían contratado y las hacía más seguras. Mientras estiraba sus extremidades. Después de un par de horas de trabajo, su madre llamó a la puerta con una expresión de sorpresa en su rostro. Izuku ya está aquí, gritó vibrando de emoción al entregarle un sobre grueso. Izuku se quedó mirando el sobre sobresaltado, primero a su madre y luego a él. Una parte de él quería usar su Byakugan y ver los resultados de inmediato, pero se contuvo. ¿Me voy? Preguntó Inko, preparándose para cerrar la puerta mosquitera para darle privacidad a su hijo. Se sorprendió cuando Izuku la agarró de la mano para impedir que se fuera. No, quédate, por favor. Fuiste la primera persona que me dijo que podía ser un héroe cuando todos los demás me decían que no era posible. Me mantuviste a salvo cuando el entorno a mi alrededor quería reprimirme. Me inscribiste en las clases y siempre me impulsaste a triunfar. Merezco estar aquí para esto tanto como yo. Dijo Izuku con una mirada firme. Los ojos de Inko se llenaron de lágrimas y abrazó a su hijo con fuerza.
Izuku le devolvió el abrazo un momento antes de separarse y dirigirse a la sala. Sentado en un taburete alrededor de una mesita de té, miró a su madre por última vez antes de que ambos asintieran e Izuku abriera el sobre. El material más evidente dentro de la carta, además de las numerosas páginas de papel, era un pequeño holodisco negro que empezó a parpadear en cuanto Izuku lo miró. Al colocarlo sobre la mesa, el holodisco parpadeó una vez y luego se encendió para revelar. Exclamó Izuku sorprendido de que entre todos los héroes Olm fuera quien le diera sus resultados. Claro que sí, estoy aquí como proyección, dijo el héroe adoptando una pose heroica que probablemente habría quedado mejor con su disfraz de héroe que con el traje rojo que llevaba puesto. Sea como sea, fue un gran shock para Inko e Izuku. Vaya, sabía que Olm era un exalumno, pero no sabía que le habían pedido que hiciera esto, admitió Izuku sorprendido por el esfuerzo que puso en sus postulantes. Joven, has hecho una actuación excepcional. Conseguiste una de las puntuaciones más altas en el examen escrito, pero es en la práctica donde brillaste. 48 puntos de villano son impresionantes. Pero, ¿qué clase de escuela de héroes seríamos si acabar con villanos fuera la única base para entrar? Cuestionó Olmig mientras aparecían vídeos del examen de Izuku, salvando a Shinzo y luego luchando contra el punto cero con Uraraka y Shinzo, mientras el resto de los aspirantes escapaban. Verás, los puntos de rescate también fueron una buena parte del examen y lograste ganar 40. 15 fueron otorgados por el panel de jueces por ayudar a Ito Shinzo y mostrarle cómo ganar puntos de villano y 25 por distraer y derrotar al punto cero. Una acción que redujo los daños a la ciudad y permitió que algunos de los examinados huyeran a un lugar seguro. Continuó Olm mientras aparecía una lista de clasificación de examinados comenzando desde abajo, donde Shinzo apenas había logrado llegar a los 20 mejores antes de ascender rápidamente al primer puesto. Esto significa, joven Midoriya, que eres el mejor candidato de este año para el curso de héroes con 88 puntos en la prueba práctica. Bienvenido a tu academia de héroes. Olmid con una pose majestuosa antes de que el holodisco se apagara e Izuku se viera atrapado en un agarre mortal por su madre con lágrimas cayendo fácilmente de su rostro. Lágrimas de alegría. Izuku Midoriya Iwagara. Capítulo 9. Las siguientes semanas fueron un caos para la familia Midoriya. Izuku tuvo que completar su documentación estudiantil, pedir y recoger su uniforme escolar e ir a comprar material escolar. Finalmente, se acordó con la familia Kirishima que Izuku podría usar la habitación de invitados para su propio uso durante el semestre, insistiendo en que no cobrarían alojamiento, pero Ino logró conseguir concesiones para que le ayudaran con la compra. Cuando Izuku volvió a ver a Eijiro, salía del tren y tuvo que reaccionar bruscamente. El cabello negro y liso que Eijiro alguna vez tuvo había desaparecido, dando paso a unas puntas pelirrojas bien definidas. Amigo. Gritó Izuku con una sonrisa en su rostro mientras señalaba el cabello de Eijiro, recibiendo una sonrisa pícara en respuesta. ¿Varonil? Preguntó Eijiro arqueando una ceja. Definitivamente, respondió Izuku. Hubo un momento de silencio antes de que ambos estallaran en carcajadas. Una calidez se instaló en las entrañas de Izuku por lo fácil que fue su camaradería. Mientras Eijiro ayudaba a Izuku con sus maletas, comenzaron a caminar hacia su apartamento. Ambos hablaron sobre lo que estaba sucediendo en Musu. Algunos héroes nuevos debutaron recientemente. Kamui WS y MT Lady fueron los más destacados. Kamui WS parecía tener una peculiaridad de transformación en madera. Y la usaba con gran éxito para atar villanos y moverse por el entorno. MT Lady tenía un don de gigantificación que, si bien era limitante, había adquirido gran atractivo entre los hombres. Yuka miró a Izuku con envidia cuando lo sorprendió viendo un vídeo de ella derrotando a otro villano gigante en su debut. Solo el aluvión de disculpas y las últimas páginas de su cuaderno de análisis de dones sobre su don calmaron su ira hasta convertirla en una exasperación cariñosa. Pronto, llegaron a la casa de Kirishima, donde Kirishima había preparado una cena de celebración con el plato favorito de Izuku, katsudon. Después de cenar, Izuku empezó a desempacar sus cosas en su nueva habitación. Ya no contaba con el lujo de los tradicionales tatamis que habían conformado su anterior hogar. Ahora le habían dado una habitación más moderna con suelo de madera, una cama con colchón y muebles para su ropa ya preparados. Un escritorio de tamaño razonable estaba situado cerca de la habitación, perfecto para una laptop y algunos útiles de escritura para cuando tuviera que hacer la tarea. La habitación incluso tenía un televisor, un lujo reservado solo para la sala de estar de su antiguo hogar.
Después de guardar su ropa, Izuku se sentó en el escritorio dejándolo a un lado mientras se acomodaba. Lo primero que vio fue un texto de Itsuka. Itsuka, oye, ¿cómo estuvo la mudanza? Izuku rápidamente escribió una respuesta. Izuku, oye, disculpa la tardanza en responder. Acabo de desempacar. ¿Cómo está tu tía? Tardó unos minutos en recibir respuesta. Izuku dedicó minutos a encender su portátil para ver si había alguna noticia sobre algún héroe nuevo. Un avistamiento de Old Man. Mustazu. Extraño, pero no sorprendente. Probablemente estaba allí. Por el tiempo que pasó grabando esos vídeos, corren algunos rumores sobre un asesino de héroes en uno de los barrios circundantes. Una idea. Aterradora, si es cierta. Su teléfono vibró y volvió a centrar su atención en él. Yuka, no hay problema. Ha sido genial y muy atenta. Me alegra que no le importara que me mudara con ella mientras estudio. Itsuka, voy a dormir un rato. Nos vemos mañana. Izuku dio una respuesta similar antes de dirigirse a la habitación de Hiro, asomando la cabeza ahora que la puerta estaba abierta. Oye, ¿te levantas a las 5 para correr temprano? Preguntó con una sonrisa pícara, sabiendo que a Eihiro no le gustaba despertarse tan temprano. La mirada estupefacta de Eihiro confirmó sus pensamientos. No, hombre, diviértete con eso. Dijo Kirishima con la mano luciendo listo para irse a la cama. Entendido. Te despertaré cuando regrese entonces, dijo Izuku con una sonrisa antes de irse a la cama. Los dos se encontraron con Yuka a la mañana siguiente en su camino a la UA. Los chicos caminaron primero hasta la estación de tren para recoger a Yuka antes de dirigirse al campus. Sus tarjetas de identificación habían llegado por correo junto con la carta de aceptación y les funcionaba como credencial de seguridad para entrar al campus. Los estudiantes corrían de un lado a otro conversando tranquilamente, mientras admiraban las vistas del campus. Se respiraba un ambiente de entusiasmo generalizado entre algunos alumnos de primer año, mientras que algunos de segundo y tercer año observaban, divertidos a los estudiantes más jóvenes. Un mapa del campus y la orientación de uno de los alumnos de cursos superiores los llevaron a la clase 1. Lo primero que llamó la atención al trío fue el inmenso tamaño de la puerta. ¡Guau! Fue todo lo que Ituka pudo decir. Los dos chicos solo pudieron asentir con una mirada pensativa en el rostro de Izuku. La puerta es muy grande, quizás para dar cabida a quienes tienen la habilidad de gigantificar. Claro que la mayoría de las personas con esta habilidad tienen cierto control sobre su tamaño, así que quizás sea más adecuada para quienes tienen habilidades mutantes, que alteran su tamaño base. Algunas habilidades de mutación pueden alterar permanentemente el tamaño de una persona. Eso tendría más sentido entonces, murmuró sin darse cuenta de la mirada de exasperación entre él y Izuka. En un duro practicado, ellos intervinieron servicialmente. Izuku, ¿estás murmurando, tilde? Esto hizo que el hilo de pensamientos de Izuku se detuviera y se sonrojó, pero les dio a sus amigos una mirada agradecida. Lo siento, dijo antes de tomar aire y abrir la puerta, sorprendido de que pareciera moverse automáticamente al entrar. El aula era grande con 20 escritorios distribuidos por todas partes. Aunque el trío llegó un poco temprano a clase, parecía que la mayoría de los escritorios ya estaban ocupados. Desafortunadamente para Izuku, el primero que vio fue a Bakugo, quien estaba discutiendo con Tenjayada sobre el decoro de todas las cosas. Quita los pies del escritorio ahora mismo. Es el primer día y ya estás faltando al respeto a esta academia al dañar la propiedad escolar, cretino, dijo Ida, con cara de asombro de que alguien se atreviera a tratar su escritorio con el respeto que Bakugo mostraba, con los pies en alto mientras se reclinaba en su silla, una sonrisa arrogante en su rostro, como si estuviera orgulloso de haber irritado a Ida. Bromas, ¿verdad? Tu antigua escuela te dio una paliza, respondió Bakugo sin quitarse la sonrisa de encima hasta que su atención se desvió hacia la puerta abierta. Una expresión asesina se dibujó en su rostro y se irguió, levantándose rápidamente de la silla mientras fulminaba con la mirada a Izuku. Fue un movimiento que llamó la atención del resto de la clase, ya que la socialización interior se detuvo de repente. «Maldita sea, Deku», gritó con una mirada asesina en el rostro. Mientras se acercaba siendo adelantado por Ida más rápido, quien había ignorado los desvaríos de Bakugo al ver también a Izuku. Sus pasos eran rápidos, pero decididos. Cuando Tenya se acercó a Izuku para hablar con él, Izuku no dejó de notar que Yuka y Eihiro habían compartido una mirada entre los dos y se movieron para interceptar al furioso Bakugo.
Buenos días, me llamo Tenja Ida de la Academia Privada Soe, y dijo Ida mientras extendía la mano para estrecharla, la cual Izuku tomó rápidamente, manteniendo un apretón de manos firme pero educado. Buenos días, Ida-san. Sí, nos conocimos en el examen de admisión, si no recuerdo mal. Centro de batalla B, correcto. Preguntó Izuku sabiendo ya la respuesta. El Sharingan dificultaba olvidar rostros y lugares, y recordaba claramente que Ida era uno de los examinandos que habían estado atacando robots antes de que apareciera el puntero cero. Correcto. Dijo Ida enderezándose y adquiriendo un tono serio. Mi gorilla-san, te diste cuenta de que había algo más en el examen práctico, ¿verdad? Debes ser muy perspicaz. Me disculpo de nuevo por mi arrebato en el auditorio. Parece que mi opinión sobre ti fue totalmente errónea. No hay mucho que mis ojos no perciban, respondió Izuku con una sonrisa antes de adoptar una postura seria, ya que Ida parecía ser más formal y aceptó la disculpa. La verdad es que sospechaba que el examen era más que solo puntos de villano desde hacía unas semanas. Había investigado un poco antes y todas las fuentes en línea sugerían que el mismo examen se realizaba todos los años, contrastando que con los exalumnos de la UA de los últimos años y sus peculiaridades, había al menos algunos casos atípicos en cada clase que no creo que hubieran aprobado un examen de puntos de villano puro. Eso me llevó a concluir que había algo que los supervisores no nos decían en los paquetes de información que recibimos después del examen escrito. Aunque no estaba seguro de si nos calificaban con puntos de rescate, otros aspectos que teoricé podrían haber sido parte del examen eran daños colaterales, porque los héroes necesitan estar atentos a su entorno cuando luchan contra villanos y crueldad, porque como héroes debemos asegurarnos de no excedernos y debilitar al villano contra el que luchamos. Nuestro trabajo es asegurarnos de que los villanos enfrenten la justicia y la ley, no aniquilarlos. Y así, Izuku interrumpió sus palabras cuando la puerta se abrió tras él, sin darse cuenta de que había estado divagando. Sin darse cuenta, a la mayoría de la clase se le había empezado a caer una gota de sudor a mitad de su explicación a Ida, excepto Ida, que escuchaba atentamente cada palabra que salía de la boca de Izuku. Izuku creyó oír a Ida murmurar un debería haber preparado más. Mientras se frotaba la barbilla con expresión pensativa, se sorprendió gratamente al ver a Ito Shinzo y a Ochako Uraraka entrar por la puerta, ambos parpadeando sorprendidos por el grupo que se había reunido en la entrada. Uraraka levantó la vista al reconocer a Izuku y rápidamente lo rodeó con un brazo y los de Shinzo mientras declaraba con alegría. Bien, todos los que matan a los puntos cero lo lograron, exclamó con una gran sonrisa. Shinzo e Izuku se miraron a los ojos y se intercambiaron sonrisas cómplices. Antes de quedarse paralizados, separados por una voz severa que provenía de la puerta. ¿Una oruga, no? Un hombre yacía en el suelo envuelto en un saco de dormir amarillo. Tenía los ojos inyectados en sangre y la barba desaliñada como si no hubiera dormido lo suficiente y su tono de voz era serio. Lo peor de todo fueron sus palabras que fueron serias y directas. Si solo estás aquí para hacer amigos, entonces puedes irte. Lo dijeron con tanta apatía que todos se callaron y contuvieron la respiración. Incluso el explosivo Bakugo se calmó y apretó los dientes. Prefirió escuchar las palabras del hombre en lugar de continuar la discusión que había estado teniendo con Itsuka y Hiro. Por alguna razón, Izuku estaba seguro de que el hombre adquirió una expresión aún más cansada en su rostro cuando vio que Bakugo estaba en el salón de clases. Bienvenido al curso de héroes del agua, dijo el hombre. Espera, ¿era su sensei? En lugar de continuar, bajó un poco la cremallera de su saco de dormir y se bebió rápidamente un paquete de puré de manzana. Luego, como una horrible polilla saliendo de su capullo, se levantó bajando completamente la cremallera del saco de dormir antes de abrirla y salir. Se veía aún más desaliñado sin el saco de dormir, el pelo largo y ondulado, un par de vendas sueltas alrededor del cuello y un extraño traje de combate negro. Entonces debe ser un héroe, reflexionó Izuku rebuscando en sus recuerdos sobre quién podría ser. Tenía una idea bastante clara, pero hasta que no viera el don del hombre en acción, no lo sabría con certeza. El héroe en el que pensaba prefería mantenerse alejado del ojo público, como solían hacer la mayoría de los héroes clandestinos. Y la única referencia real que tenía era una foto personal de internet que tenía su nombre real, no el de su héroe. Se callaron todos en 8 segundos. Eso no va a funcionar. El tiempo es oro, los estudiantes racionales lo entenderían. Dijo con un aspecto increíblemente agotado. Según Izuku, ¿acaso estaba haciendo trabajo heroico además de enseñar lo que explicaría su expresión de agotamiento? Me llamo Shota Itzawa. Soy su tutor, dijo con brusquedad, casi molesto ante la idea.
Algunos estudiantes se quedaron boquiabiertos, pues claramente no esperaban que un hombre tan desaliñado fuera su profesor. Bien, vamos a ello. Pónganse esto y salgan, dijo Aizawa, metiendo la mano en su saco de dormir y sacando el uniforme de gimnasia de la escuela. Una acción que causó una profunda confusión entre todos. Como el tiempo es oro, les doy 10 minutos para cambiarse. Si tardan más, serán expulsados. Su tono indiferente provocó una oleada de preocupación en todo el grupo. Parecía tomarse tal afirmación demasiado en serio. Izuku ya avanzaba tomando un uniforme de gimnasia de su talla antes de hacer una reverencia a su sensei y dirigirse a los vestuarios. Aizawa les dedicó al resto de la clase una expresión inexpresiva, como si los reprendiera en silencio con su enojo por no seguir el ejemplo de Izuku. Fue una expresión que hizo que el resto de la clase imitara rápidamente su ejemplo. Se desató una frenética carrera y muchos intentaron conseguir un uniforme y correr a los vestuarios. Izuku fue el primero en salir de los vestuarios, acostumbrado a cambiarse rápido y bajo presión. Cambiara Sensei se había asegurado de que supiera cómo cambiarse de apariencia rápidamente, cuando el tiempo apremiaba. El grupo de chicos que entraba al vestuario lo miraba con cara de confusión, preguntándose cómo había llegado antes que ellos si se había cambiado tan rápido. Kishishima estaba entre ellos y solo le dedicó a Izuku una sonrisa que se volvió asesina cuando Bakugo pasó a toda velocidad junto a Izuku golpeándolo con el hombro contra la pared. Notó que Ida parecía indignado por la acción, pero la firmeza del puño de Eijiro le indicó a Izuku que necesitaba calmar la situación. No te molestes, se lo enseñaremos luego, respondió con voz seria mientras Eijiro lo miraba fijamente un instante antes de asentir con firmeza. Una cosa estaba clara, la pequeña rivalidad de Bakugo no había desaparecido, solo se había encoñado con los años. Izuku no era ese niño de 6 años que había sido empujado. Bakugo iba a aprender por las malas que ya no podía empujar a Izuku por más tiempo. Al dirigirse al campo de entrenamiento, se sorprendió al encontrar a Aizawa allí, seguro de que el hombre aún estaría repartiendo uniformes. No le pareció a Aizawa alguien particularmente enérgico. Parecía medio dormido de pie en el campo de entrenamiento con la vista fija en un cronómetro. Su mirada se posó en Midoriya por un instante antes de volver al cronómetro. El resto de la clase se unió rápidamente a Izuku. Algunos parecían haber salido corriendo de los vestuarios. En cuanto llegó el último estudiante, Aizawa pulsó el cronómetro. 8 minutos 7 segundos. Acortando distancias, murmuró Aizawa antes de girarse para mirar al grupo. Muy bien, clase, escuchen. Vamos a tener una prueba de evaluación de peculiaridades, dijo, solo para recibir una exclamación de sorpresa de la clase. Prueba de evaluación de Kirga, gritó la mayor parte de la clase y la voz de Uraraka fue la última en ser escuchada en el grupo. Pero Sensei, ¿qué pasa con la orientación? Preguntó luciendo, preocupada por perderse la actividad a la que Izuku estaba seguro que asistían el resto de las clases del campus. Si de verdad quieres llegar a las grandes ligas, no puedes perder el tiempo en ceremonias sin sentido. Dijo Aiza mientras inspeccionaba las instalaciones de entrenamiento para asegurarse de que estuvieran en buen estado antes de volver a mirar a los estudiantes. Aquí en la ANO estamos atados a las tradiciones. Eso significa que puedo impartir mis clases como mejor me parezca. Una inquietud se apoderó de los estudiantes al recordar la facilidad con la que su sensei había desechado la amenaza de expulsión. Su tono de voz serio y su expresión indiferente sugerían que no dudaría en expulsarlos si tuviera la oportunidad. Llevan casi toda su vida haciendo exámenes estandarizados, pero nunca han podido usar sus peculiaridades. Dijo Aizawa levantando su teléfono para que la clase viera los eventos programados para esta prueba de detección de peculiaridades. El país sigue intentando fingir que todos somos iguales al no permitir que los que tienen más poder sobresalgan. No es racional. Algún día el Ministerio de Educación aprenderá. Aizawa se giró y miró a Izuku luciendo un poco más serio que antes. Mi gorilla, lograste obtener la mayor cantidad de puntos en el examen práctico, dijo Aizawa, sorprendiendo a Izuku y sacándolo de su atenta postura de escucha. Pero aún así logró escuchar a Bakugo rechinar los dientes con frustración. ¿Cuál fue tu lanzamiento más lejano con una pelota de softball en la secundaria? Izuku lo pensó antes de responder. 64M quizás. Respondió Izuku pensativo. Aunque el Sharingan le ayudaba con la retención de memoria, no se había molestado en mantenerlo activo durante
los exámenes físicos de la escuela, ya que no se permitía el uso de dons. Aizawa asintió y le lanzó la pelota a Izuku, quien la atrapó fácilmente antes de señalar hacia el círculo. Bien, intenta hacerlo con tu don. Todo vale siempre y cuando te quedes dentro del círculo, dijo Aizawa mientras Izuku se acercaba al círculo pensativo por unos instantes antes de activar su don. Su Sharingan cobró vida y las venas del lado derecho se hincharon. Notó que los músculos de la mandíbula de Aizawa Sensei se apretaron como si estuviera a punto de hablar, viendo los movimientos musculares de la palabra rápido, formándose antes de que la palabra escapara de la boca de su sensei. Se giró hacia el campo al que debía lanzar la pelota, lanzándola hacia arriba con un movimiento fluido. Mientras la pelota comenzaba a descender, Izuku impulsó la energía de su don a través de sus extremidades hasta cubrirse por completo, antes de conectar una patada giratoria lateral contra la pelota. Sensei había dicho que todo valía. Después de todo, eso no significaba necesariamente que tuviera que lanzar con la mano, solo con su don. Cerrando los ojos para centrarse después de la patada, Izuku desactivó su Kirk, sorprendido al escuchar el grito de sorpresa y elogio de sus compañeros. Todos necesitan conocer sus capacidades máximas. Esa es la forma más racional de determinar su potencial como héroe profesional, dijo Aizawa levantando su teléfono hacia el resto de la clase, mostrando la puntuación de Izuku de 574-2M. Mientras la mayoría de la clase parecía sorprendida, una expresión de furia se dibujó en el rostro de Bakugo. «¡Guau, 574M, ¿estás bromeando?», exclamó uno de los chicos de la clase. Su cabello rubio y despeinado con un rayo negro de aspecto único murió en el acto. «Oh, eso parece divertido», gritó una niña con cabello rosado y cuernos, emocionada por ser su siguiente turno. Izuku se estremeció ante la respuesta, notando que Aizawa también se había tensado. Antes de que su sensei pudiera responder, se produjeron explosiones, cuando Bakugo salió disparado de la clase con una expresión asesina en el rostro. «¡Oye!», gritó Bakugo con una voz mortal por la furia. «Dime cómo alguien con un Kir tan poco como el tuyo logró hacer eso o estás muerto». Izuku adoptó rápidamente una postura de artes marciales, listo para contrarrestar el ataque de Bakugo y regañándose por ser tan negligente al desactivar su don. Sin embargo, justo cuando Bakugo estaba a punto de alcanzarlo, unas extrañas vendas lo envolvieron en la frente y la cintura, impidiéndole moverse. Las explosiones parpadeantes en la mano de Bakugo se apagaron repentinamente. Toda la clase se giró para ver a Aizawa Sensei, que lo miraba fijamente con el pelo levitando mientras sujetaba a Bakugo con facilidad. De repente, Izuku supo quién era su sensei. «Cabeza borradora», exclamó Izuku y su expresión cambió de lista para la batalla a una radiante al recordar quién era el héroe Asure de Japón. Si bien Izuku había investigado muchísimo sobre héroes con habilidades de tipo Erasure, Cabeza borradora era el que más había investigado. Estaba bien documentado que poseía la mejor habilidad de tipo Erasure y una simple mirada bastaba para borrar la habilidad de alguien. Pero Cabeza borradora también se tomaba en serio el trabajo de héroe clandestino. Poca gente conocía su rostro y pensar que era uno de sus profesores en la UA. Bakugo pareció sorprendido de que alguien hubiera logrado atraparlo y trató de luchar contra las ataduras sin éxito, apenas logrando luchar contra el tirón de la bufanda que lo hacía girar su rostro para mirar fijamente a su maestro. «¿Cómo es que tu bufanda es tan fuerte?», gruñó Bakugo mientras seguía luchando contra el tirón de la bufanda, logrando casi enredarse. «Porque es un arma de captura hecha de fibra de carbono y una aleación especial de metal. Retírense». Las dos últimas palabras fueron dichas con tanto odio y enfado, que casi sobresaltaron a Izuku y claramente sobresaltaron a Bakugo, quien probablemente nunca había sido disciplinado por un maestro, a juzgar por su expresión. En cuanto a ustedes, ser un héroe no se trata solo de diversión. Algunos pensarán que probar nuestras peculiaridades de esta manera parece divertido, pero tenemos 3 años para convertirlos en héroes respetables. No habrá tiempo para juegos, recreo ni pequeñas molestias. Después de eso, Aizawa recogió su bufanda de captura, lo que provocó que Bakugo tropezara un poco cuando fue tirado hacia atrás, dejando en claro de quién estaba hablando con ese último conjunto de palabras. Hoy competirán en 8 pruebas físicas para medir su potencial. Quien quede último no tendrá nada y será expulsado de inmediato, dijo Aiza con una sonrisa burlona mientras su cabello volvía a caer sobre su rostro. La clase palideció ante la sonrisa que Aiza les dirigió antes de liberar a un furioso Bakugo que fulminaba con la mirada a Midoriya. Midoriya le devolvió la mirada con una mirada desafiante mientras pasaba junto a Bakugo para reunirse con sus amigos.
Una chispa de ira se encendió en su interior al pensar que Bakugo no se había tomado en serio su última conversación. Sus pensamientos también estaban ocupados por algo más. Expulsión inmediata. Había oído rumores de que Unoha había expulsado a toda una clase el año pasado. Aiza Sensei debe ser la fuente a esos rumores con la facilidad con la que amenaza con la expulsión, pensó Izuku reuniéndose con Yukayo. Preocupados. Ambos parecían preocupados por la amenaza de expulsión. No os preocupéis, todos ocuparemos un lugar destacado, dijo Izuku asintiendo, casi como si exigiera una promesa de ambos con sus palabras. Ellos endurecieron sus miradas y respondieron con puños apretados y un asentimiento. Como dije, yo decido cómo se imparte esta clase, ¿entiendes? Dijo Aizawa mirando a su alrededor al notar que más estudiantes se ponían serios. Si eso es un problema, pueden irse a casa ahora mismo. Sin embargo, no todos los estudiantes parecían tan seguros o serios como el trío de amigos de Izuku. Shino se había puesto más pálido si cabe, con las manos temblando ligeramente de preocupación. Mientras tanto, Uraraka había saltado de su lado para confrontar a su sensei. Eso no es justo. No pueden mandar a una de nosotras a casa sin más. Acabamos de llegar y es solo el primer día. Protestó sin parecer contenta con la repentina prueba que se le presentaba a la clase el primer día. Ah, ¿y crees que los desastres naturales lo son? ¿O los villanos ávidos de poder, ¿Qué tal los accidentes catastróficos que destruyen ciudades enteras? Preguntó Izawa sin darle el atónito Uraraka la oportunidad de responder, ya que su voz cambió ligeramente de tono, de reprender a un estudiante irrespetuoso a uno más acorde con intentar dar una lección. No, no todo en el mundo es justo y depende de los héroes luchar contra lo que lo hace injusto. No te lo tomarás con calma si quieres ser un profesional. Esfuérzate al máximo. Durante los próximos 3 años, la UA te impondrá dificultades tras dificultades, así que tendrás que ir más allá al estilo Plus Ultra. Demuéstrame que no es casualidad que estés aquí. Parecía que las palabras de Aizawa habían surtido efecto, pues muchos estudiantes que parecían nerviosos parecían más seguros. Incluso el somnoliento Shinso tenía una expresión de determinación en el rostro. Ahora comencemos. Formen fila para la carrera de 50 dijo Aizawa, volviendo a una pose más desinteresada mientras el resto de la clase comenzaba sus calentamientos. Izuku esperó pacientemente en la fila, observando cómo grupos de 2 subían y corrían. No perdía de vista las increíbles peculiaridades que se exhibían. Tenyara obtuvo una puntuación impresionante con su peculiaridad de motor e Izuku no pudo evitar preguntarse qué tan rápido podría alcanzar su velocidad máxima basándose en los resultados. Tsuyu también logró una puntuación impresionante usando sus ancas de rana para cruzar la meta. No fue tan impresionante como la de Tenya, pero su velocidad fue respetable. Izuka fue la siguiente en competir contra Uraraka. Mientras Uraraka optó por un salto inicial tradicional, Ituka decidió probar algo nuevo, realizando un torpe salto mortal frontal con las manos para ganar distancia. Probablemente habría funcionado, pero era evidente que Yuka no había practicado algo así antes, ya que no aterrizó. Logró recuperarse y logró un buen tiempo de 59 segundos. Después de esa carrera, le tocó a Izuku y tuvo que reprimir un gruñido al ver que le tocaba competir con Bakugo, quien parecía contento de poder competir contra Izuku. De acuerdo, Deku, te vas a comer mi humo. Sonrió girándose hacia la línea de salida con pequeñas explosiones ya saliendo de sus palmas. Izuku solo se burló recordando que Bakugo se alimentaba de respuestas verbales. Parecía que lo había logrado, ya que Bakugo ya estaba gruñendo y girándose para mirar a Izuku. Aturdido por la ira, se perdió la cuenta regresiva inicial. Izuku, que ya había activado su Kirk, no lo hizo usando el Sharingan para aumentar su velocidad de reacción. Estaba listo para pasar la línea de salida en cuanto sonó la bocina y canalizando la energía de Sub por todo su cuerpo, llegó a la meta por 1 metro antes que Bakugo. Solo se molestó en detenerse y escuchar lo suficiente a que sonara el tiempo de 379 segundos antes de dirigirse a Itsuka, sin molestarse en darle a Bakugo la luz del día. El grito enfurecido de Bakugo le proporcionó mucha diversión. El giro marcó un tiempo decente de 5:22 segundos, corriendo descalzo para tener un mejor agarre en el suelo mientras corría, superando fácilmente a Shinso, que solo había logrado 735 segundos. Después entraron en uno de los edificios para probar su fuerza de agarre. Izuku estaba orgulloso de haber conseguido 350,2 kg, incluso más que Bakugo, cuyo don podía destruir la máquina y no era muy práctico.
Eijiro también lo hizo bien con una puntuación de 331,6 kilogramos, pero ambos palidecían en comparación con los 724,2 kg de Itsuka, lo que atrajo mucha atención antes de que una chica de pelo negro en la esquina fabricara un compresor y casi rompiera su dispositivo. Una hazaña que provocó exclamaciones de asombro entre muchos miembros de la clase. Bakugo terminó superando a Izuku en el salto de longitud sin moverse, volando fácilmente sobre la arena gracias a sus explosiones. Le dirigió a Izuku una mirada feroz y competitiva, como si lo retara a superar la marca, pero Izuku simplemente saltó asintiendo con la cabeza al lograr un respetable salto de 6,22 m antes de reunirse con sus amigos. Para gran frustración de Bakugo, quien había estado ansioso por presumir de su victoria sobre Izuku, pero una vez fue ignorado. Durante los 30 segundos de pasos laterales, Izuku fue capaz de conseguir una puntuación respetable de 98, seguido de cerca por la chica de pelo rosa con cuernos. Al regresar al lanzamiento de pelota, Izuku se sentó mientras los demás tomaban sus puntuaciones. Bakugo se esforzó al máximo y logró 7052 m, una puntuación impresionante. Pero su sonrisa victoriosa se borró rápidamente de su rostro cuando la chica de cabello azabache generó un cañón y lanzó la pelota a más de un metro y frunció el ceño cuando Uraraka literalmente lanzó la pelota al vacío, ganándose el apodo de la chica infinita por parte de la mayoría de la clase. Sin embargo, Izuku frunció el ceño con preocupación cuando Shinzo solo logró lanzar la pelota a 52 m. Cuando se giró para reincorporarse a la clase, Izuku pudo notar que Shinzo estaba mirando hacia abajo y se movió para hablar con él. «Oye, ¿todo bien?», preguntó Izuku con preocupación mientras se acercaba a Shinzo, quien estaba un poco apartado del grupo mientras el resto de la clase realizaba sus lanzamientos. «No, las cosas no van bien. Esta prueba de detección de peculiaridades es para gente con peculiaridades llamativas. Ni siquiera he conseguido una buena puntuación en ninguna de las pruebas», admitió Shinzo, apretando la mandíbula con frustración cuando Iyuka lanzó el balón a más de 800 m. «No puedo seguirles el ritmo a todos». Izuku miró a Shinzo por unos momentos antes de negar con la cabeza. «¿No te equivocas en eso?», dijo ganándose la mirada de asombro de Shinzo. «Solo tienes que pensarlo bien. Recuerda lo que dijo Aizawa-sensei. Todo vale para estas pruebas. Ponlo a prueba. Por ejemplo, para esa última prueba, podrías haberte quedado en el círculo y haberle lavado el cerebro a uno de nosotros para que llevara la pelota a una distancia determinada. Habría cumplido con los requisitos de la prueba, ya que estabas usando tu don». Shino parpadeó con fuerza mientras miraba a Izuku, preguntándose si había escuchado correctamente. «¿Querías que le lavara el cerebro a otro estudiante para aprobar el examen?», preguntó Shinzo confundido por la sugerencia de Izuku. «¿Por qué no es lo que yo habría hecho si Ida me hubiera cargado por los 50 m lisos o me hubiera dejado lanzar por el arenero ese tipo que se hace un gordito con azúcar?», explicó Izuku. «Tienes una peculiaridad increíble y tendrás que usarla para ser un profesional. No te contengas por nuestro bien». Izuku le dio una palmadita en el hombro a Shinzo antes de unirse a la clase que se preparaba para la carrera de fondo después del lanzamiento de pelota. Mientras Izuku se preparaba para la carrera de la milla, prestó mucha atención a Shinzo. Shinzo pareció desconcertado por un momento, pero pareció armarse de valor y se acercó a la chica de cabello azabache para hacerle una pregunta. Ella parpadeó sorprendida y respondió quedando en blanco al instante. Shino pareció preguntarle algo y ella le hizo una bicicleta. Mientras se subía a su bicicleta y terminaba con el efecto de su don en la chica, ella pareció parpadear confundida y miró a Aizawa, quien la observaba, quien asintió con la cabeza, indicando que estaba permitido. Aún confundida, hizo su propia bicicleta y se preparó para la pista. Parecía que Shinzo lo haría bien después de todo. «Muy bien, es hora de darles sus resultados», dijo Aizawa luciendo increíblemente aburrido mientras la mayoría de la clase se recuperaba a su alrededor. «Los he clasificado a todos del mejor al peor. Probablemente ya todos deberían tener una buena idea de su posición». Aizawa presionó uno de los botones de su teléfono, proyectando la lista para que la clase la viera. Cuando la lista salió para ser proyectada frente a la clase, Izuku miró la parte superior de la lista. Había quedado en segundo lugar detrás de Momoyao Yoruzu, lo cual tenía sentido. Ella era quien tenía el don de la creación y tenía un objeto visto para cada prueba, lo que le otorgaba una buena puntuación en prácticamente todo. Incluso las pruebas en las que no podía beneficiarse de una creación se veían trivializadas por su habilidad atlética.
Shoto Todoroki llegó en tercer lugar después de haber utilizado las capacidades explosivas de su generación de hielo para obtener algunos resultados realmente impresionantes. Bakugo había llegado en cuarto lugar. El rechinar de dientes le hizo perfectamente evidente a Izuku que no podía soportar tal idea. Tenbei Aida había quedado en quinto lugar, otra estudiante fuerte con una peculiaridad fuerte que la había usado creativamente para obtener buenas calificaciones en general. Izuku buscó más abajo en la lista, aliviado de ver a Ituka en el octavo lugar, un poco detrás de Mezo Shoji y Kirishima en el noveno lugar. Uraraka parecía feliz con su puntuación del lunero puesto, pero había una última persona en el grupo de Izuku que no lo estaba. Oh, no. En el puesto 20 estaba Itos Shinso. La expresión rígida y pálida de Itos sugería que él también había visto su posición. Izuku se movió para consolar a su amigo, pero las palabras de Aiza-sensei lo tomaron por sorpresa y estaba mintiendo. Nadie se va a casa, dijo Aiza, haciendo que todos los estudiantes se detuvieran y miraran a su sensei con expresiones de asombro y asombro en cada uno de sus rostros. Eso fue solo un engaño racional para asegurarme de que lo dieras todo en el examen. La sonrisa burlona en el rostro de Aizawa justo después de decirlo hizo que el resto de los estudiantes exclamaran en estado de shock. Todos excepto dos. Izuku, que miraba a Aizawa con sospecha y Yaoyorozu, que parecía muy indiferente ante todo el asunto. Me sorprende que el resto de ustedes no se hayan dado cuenta, dijo dándoles a sus compañeros expresiones confusas. Eso es mentira, dijo Izuku al mismo tiempo, atrayendo la atención de sus compañeros y la mirada curiosa de su sensei. Sensei, ¿me equivoco al decir que expulsaste a todos los del 1A del año pasado? Preguntó Izuku provocando la sorpresa de quienes lo rodeaban. Aizawa lo miró con indiferencia antes de sonreír con suficiencia. Todos el primer día. Sí, dijo Aizawa, lo que hizo que los estudiantes palidecieran y Yaoyorozu se estremeciera, sorprendido por su respuesta. Les hice pasar por algo similar el primer día. Llegaron tarde a los vestuarios, hicieron el tonto durante los exámenes y no los tomaron en serio. Incluso el último puesto parecía como si solo se hubiera divertido y no se hubiera tomado el examen en serio. Al final, determiné que ninguno de ellos